acompañan en esta transmisión online de la Semana de la Industria. Y sean ustedes bienvenidos a la sesión de intercambio de buenas prácticas empresariales en respuesta al COVID-19 en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. No sin antes dar saludo y bienvenida a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Tenemos representantes de la dirección del Ministerio de Trabajo, intendentes de la SUNAFIL, representantes de la OIT, del Ministerio de Cultura, de la Superintendencia Nacional de Migraciones y representantes del Gobierno Regional de Cajamarca, a quienes les damos una calurosa bienvenida. Las autoridades antes mencionadas van a estar con nosotros en calidad de oyentes, justamente para poder escuchar la problemática y toda esta información tan valiosa que se va a compartir en esta mesa e intercambio de buenas prácticas. No va a haber una formulación de preguntas propiamente para efectos de hacer algún comentario, simplemente estas personas van a recibir toda la información valiosa de la mesa. Bien, ahora voy a explicar la dinámica de la mesa. Ustedes verán en la parte inferior, tienen la posibilidad de poder participar, que esa es la idea justamente de esta temática de mesa virtual, para lo cual podrán levantar la mano, ¿no?, a través del botón Raise Hand, o una mano azul les aparecerá en la parte inferior, para lo cual vamos a empezar a hacer dinámico este diálogo. Algo importante, antes de iniciar los módulos, los 3 módulos que vamos a desarrollar en esta mesa, tiene que ver con ponernos en contexto, en realidad, ¿no? Ustedes han recibido un documento que de cierta forma nos pone en contexto frente a esta nueva dinámica y frente a un contexto de pandemia, ¿no? Sabemos perfectamente que el brote del COVID-19 tiene escala mundial, ¿no? Desde el 6 de marzo del 2020, cuando se registra el primer caso, ¿no?, de infección en el Perú, esto viene aumentando de una manera exponencial y alarmante, ¿no? Desde el 16 de marzo el país se encuentra en un estado de emergencia y definitivamente esta disposición de aislamiento social como una medida de salud pública trae estragos, trae efectos, ¿no? Entre los diversos ámbitos que viene afectando la situación del COVID en nuestro país, pues se encuentra sin duda el empleo, el mundo laboral y sobre todo y ante todo el tema de las medidas de seguridad, ¿no? Como consecuencia de esta emergencia ya prorrogada a través del Decreto Supremo 020-2020 y de esta continua prórroga de la emergencia como tal, el Estado, y ustedes lo conocen perfectamente, ha emitido una serie de dispositivos legales de naturaleza económica, financiera y laboral para poder reducir el impacto de la propagación del COVID-19. Y esto sin duda viene generando pues serios impactos en nuestro país. Entre las medidas laborales que podemos nosotros sintetizar, pues se encuentra esta posibilidad de las empresas y de los empleadores de modificar las condiciones en temas de horario, el lugar de la prestación de servicios, ¿no?, de todos los trabajadores, el otorgamiento de la licencia con goce de haber compensable, sobre todo para aquellos que no pueden aplicar el trabajo remoto y que se encuentran en este denominado grupo de riesgo. Asimismo, la posibilidad de los empleadores de adoptar medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y evidentemente la percepción de la remuneración, siempre teniendo como aliado el acuerdo de las relaciones laborales, pues, que se enmarcan en esta relación de trabajador y empleador, ¿no? Y esta ya comentada figura de la suspensión perfecta, ¿no?, que la tenemos un tanto típica, pero ya regulada en nuestro país. Eso es por el lado del tema laboral. Por el lado del tema de medidas de seguridad, ciertamente hay mucha preocupación, pues estamos en el marco de una emergencia sanitaria. Y en ese sentido, pues, dentro de las medidas de seguridad, se ha emitido, tanto para las empresas, los empleadores que están y que han venido realizando actividad durante la emergencia, como para aquellas empresas que regresan o se reincorporan al mundo de sus actividades productivas, ¿no?, la resolución ministerial 239 del Ministerio de Salud,
¿no? La cual definitivamente esboza estos lineamientos que ya bien conocemos, que están orientados a la vigilancia, a la prevención y al control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición, ¿no? En el marco de esta emergencia por los graves estragos del COVID-19 en nuestro país. Y justamente la finalidad de esta resolución es establecer estos criterios básicos, criterios generales, para que se pueda proteger la salud de los trabajadores en los ambientes laborales, ¿no? Teniendo este contexto y teniendo en cuenta un panorama, ¿no?, con una situación en donde el rumbo de la actividad industrial y empresarial ha cambiado mucho en esquemas que venían antes de esta pandemia en el país, evidentemente tenemos nuevas formas de hacer las cosas y de manejar la situación. Con este contexto y con esta fotografía que de cierta forma nos grafica lo que está ocurriendo en el tema laboral y de seguridad y salud en el trabajo, doy pase a la primera parte del bloque 1, en donde vamos a contar, digamos, con su intervención en el sentido de estas dos grandes interrogantes que se presentan actualmente, ¿no? ¿Cuáles han sido las claves del día a día frente a una nueva realidad en el centro de trabajo, ¿no? Esa es la primera interrogante que lanzo en esta mesa virtual con la finalidad podamos contar, pues, con estas experiencias que tienen a bien ustedes comentar. Entonces, cuál sería esa interrogante que podríamos nosotros hacer, ¿no? En esta realidad, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, estas nuevos puntos en el centro de trabajo que como gestores ustedes y como empresarios han podido utilizar durante esta emergencia? Es importante su intervención para poder enriquecernos con toda esta información tan valiosa que se va a compartir en esta mesa. A ver, por favor. La digitalización, ¿no? Por ahí Víctor Caballero nos indica que ciertamente uno de los puntos más importantes para las empresas es el tema de la digitalización, ¿no? Ciertamente, ¿no? Porque tenemos una situación de cambio en todo lo que es el mundo laboral, ¿no? Teníamos la figura del teletrabajo y esto sin duda había sido antes de la enfermedad poco utilizado, ¿no? Pero ahora tenemos esta figura de trabajo remoto que ciertamente está cambiando mucho los esquemas y sobre todo el presencialismo, ¿no? Pero esto definitivamente solamente ocurre para aquellas empresas que han podido utilizar este tipo de figura y han podido digitalizarse, ¿no? En el caso de la industria, ciertamente esta situación no va, ¿no? Porque tenemos la necesidad muchas veces de tener a los trabajadores de manera presencial en las actividades industriales, ¿no? Y ciertamente ha habido una situación en donde los trabajadores no podían, pues, asistir por la situación de la pandemia propia, y esta situación definitivamente ha sido complicada, ¿no? Pero una situación creo que ha quedado bastante clara es que a partir de esta enfermedad van a nacer grandes oportunidades y las formas en las que se entendía el trabajo van a cambiar muchísimo, ¿no? El tema digital es un tema que está en agenda, ¿no? Ahora, otra pregunta interesante creo que debería salir, digamos, en este marco y tiene que ver con esta segunda
esta segunda situación, ¿no? Y sobre todo, cómo ha saltado a la palestra la importancia de la gestión de recursos humanos en la época de pandemia, ¿no? Yo les consulto, ¿no? Y lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es, digamos, ese rol importante o cuáles son las claves que el área de recursos humanos ha podido aplicar durante la emergencia, ¿no? ¿Cuáles creen que han sido básicamente esos ingredientes o esos elementos que hacen definitivamente al área de recursos humanos un área clave, un área fundamental durante esta crisis, ¿no? Por ahí Dora nos comenta el tema de la capacitación, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Y más aún si estamos ante situaciones de medidas de bioseguridad, ¿no? De esta situación en donde tenemos que repensar muchas veces el tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y la importancia por parte de los empleadores de poder trasladar esta información, porque acordémonos que cuando estamos dentro del entendimiento de esta enfermedad, no estamos ante una situación de una enfermedad que nace en el centro de trabajo, sino vamos a una trazabilidad que va más allá del centro de trabajo. Entonces, esa situación ciertamente es algo muy importante y creo yo fundamental para efectos de poder entender ese ingrediente clave en el área de recursos humanos, ¿no? Dora también nos comenta respecto al conocimiento del virus, la prevención para el contagio y sobre todo la capacitación no presencial. Cuán importante es ahora contar con herramientas digitales, ¿no? Y yo lanzo una situación en donde también resulta importante el tema de esa habilidad o esa competencia que tiene que tener el trabajador del conocimiento digital, ¿no? Ya definitivamente vamos a buscar seguro otro tipo de trabajadores en el futuro, ¿no? Que tengan ese tipo de competencia, ¿no? Otro tema importante, Walter nos dice, la programación informática de sus sistemas para el manejo de recursos humanos especializados, ¿no? Claro. Y definitivamente los recursos humanos van a modificarse muchísimo, ¿no? Su gestión, su labor, ¿no? Las competencias o el repensar la formación también va a ser algo que va a ocurrir luego de esta enfermedad, ¿no? Carmen Trinidad nos comenta este tema tan importante, ¿no? La sensibilización del personal, ¿no? Tenemos trabajadores que han estado operando durante la emergencia sanitaria y que tenían temor de asistir y tienen temor de asistir al centro de trabajo. Entonces, cuán importante es la situación de la sensibilidad y de contar con un departamento en el área de recursos humanos que permita conectar y empatizar con el trabajador para lograr tantas cosas frente a una crisis, ¿no? Estamos en una situación, como bien se decía, en una época de guerra, ¿no? Y muchas veces hay que tratar de encontrar soluciones en las medidas de lo que es posible, ¿no? Y dentro de lo que la regulación, ¿no? Legal nos lo permite, para poder tener, digamos, la posibilidad de contar con esas competencias y ese soporte por parte del trabajador, que es una pieza muy importante en esta crisis, ¿no? Otro tema importante que nos comenta, a ver, vamos a ver, aquí hay bastantes comentarios. Víctor, los roles claves es mantener el clima laboral sano, saludable, gestionando con las jefaturas y gerencias el respeto por el horario laboral, evitando excesivas reuniones en frecuencia y dirección, ¿no? Respetar los fines de semana, la gestión de factores psicosociales, el burnout, ¿no? Eh, claro, los grandes cambios sabemos que nos traen grandes oportunidades en el mundo laboral, y ciertamente la desconexión digital es un tema que salta también a la palestra en esta situación, ¿no? Los recursos humanos como área clave, comenta Dora, para el seguimiento del estado de salud de los trabajadores. Ustedes recordarán que en estos lineamientos de la 239, pues uno de los temas más importantes es ese rol fundamental que cumple el médico ocupacional de hacer el seguimiento a esta persona que está infectada con una enfermedad que ciertamente no conocemos cuáles son los efectos. Entonces, esa es una situación también que podemos identificar dentro del área
de recursos humanos como un pilar fundamental frente a esta crisis, ¿no? Belén Ríos nos comenta, la gestión de la comunicación interna y de la sostenibilidad ha cobrado relevancia, ¿no? Cuán importante es ser empáticos o contar con un área o contar para las pequeñas, medianas empresas con esa capacidad y competencia de las personas que se encargan de administrar el personal de transmitir el mensaje, ¿no? Y de calar el mensaje, ¿no? La sensibilización en materias de seguridad va mucho más allá de cumplir con una capacitación netamente formal, ¿no? La capacitación definitivamente tiene que ir más allá de simplemente cumplir con un protocolo. Hay que calar en el trabajador para que definitivamente esa trazabilidad que les comentaba pueda cumplirse de una manera certera, ¿no? Belén dice la gestión de la comunicación, que ya lo habíamos visto. Walter, las empresas debemos incorporar áreas de control y prevención de salud post levantamiento del estado de emergencia. Claro, aquí yo considero que es algo sumamente importante lo que nos comenta Walter, porque yo creo que cada empresa va a tener que escribir un diario de todas las repercusiones y efectos que ocasionó esta pandemia en sus actividades, ¿no? Hay una huella aquí que nadie se va a olvidar, ¿no? Y definitivamente los gestores de las actividades productivas menos, ¿no? Entonces, de aquí hay muchas lecciones que debemos aprender y ciertamente, pues, el tema de la prevención en salud y ese deber tan grande que tienen los empleadores en el marco de nuestra regulación de seguridad y salud en el trabajo, tiene que ir mucho más allá, ¿no? Y tiene que ser entendida también desde un enfoque integral, que lo vamos a ver en el bloque 2, ¿no? Las empresas deben incorporar el control, ¿no? La reactivación de las empresas, comentan, se ve impactada por el incremento de costos en EPPs, de nuevas medidas de ingeniería y bioseguridad, ¿no? Claramente, ¿no? No solamente porque ya se establece a nivel regulatorio, sino porque hay una situación aquí y una suerte de dicotomía, ¿no? Entre preservación, ¿no? O supervivencia muchas veces de las empresas, porque acordémonos que esta crisis ha afectado muchísimo a aquellas micro y pequeñas empresas, que muchas han tenido que extinguirse, ¿no? Entonces acá hay una situación en donde hay costos muy altos, ¿no? De una crisis que mucho se comenta que ninguna empresa, ni de las más grandes, está preparada a recibir, ¿no? Ni siquiera los departamentos de comités de crisis que existen en las grandes corporaciones estaba en la capacidad de poder, digamos, sostener o tener un plan de emergencia frente a esta situación, ¿no? Esto ha sido definitivamente algo que nos ha agarrado desprevenidos a todos, ¿no? El uso, Javier Hurtado nos comenta que el uso adecuado de las CPPs es un tema fundamental, claro, no va más allá de entregar las medidas de seguridad, sino ciertamente aquí hay una extrema necesidad de poder tener y contar, digamos, con esa sensibilización y ese paso a paso que yo le tengo que dar al trabajador para que pueda utilizar de manera correcta esos equipos de seguridad o esas EPPs, ¿no? El apoyo psicológico a los trabajadores, ¿no? El ingeniero Yulma Sánchez nos comenta ello, ¿no? Cuán importante, ya nosotros nos acordaremos que meses atrás existía ya esta reglamentación de la Ley de Salud Mental para los trabajadores y, digamos, establecía ciertas obligaciones en el marco de la seguridad y salud en el trabajo de las empresas de cara a esas obligaciones que tienen con los trabajadores, y la salud mental definitivamente estaba presente, ¿no? en este reglamento. Lógicamente, el tema de la salud mental luego, y a todos creo yo, de esta crisis sanitaria y esta emergencia sanitaria que tenemos y estos grandes estragos tan dramáticos que está ocasionando, pues va a requerir definitivamente un apoyo a ese nivel para todos, creo yo, ¿no? Ignacio nos comenta la retroalimentación, ¿no? Cuán importante es otorgar el feedback desde el área de recursos humanos, ¿no? Al equipo, ¿no? Qué cosas estás haciendo bien y qué cosas estás haciendo mal. Y sobre todo, miren, hay algo acá importante. Nosotros los peruanos estamos muy acostumbrados al presencialismo laboral, ¿no? Y ahora con este cambio y este punto de inflexión que tenemos que acostumbrarnos a gestionar y a liderar sobre todo a la distancia, ¿no? Es algo bastante importante que tiene que ver con esta intervención.
¿no? Tener un jefe de los trabajadores siendo eficientes en tiempos, ¿no? Desde el área de recursos humanos para ver temas laborales, técnicos, incluyendo familiares o personas en algunos casos, ¿no? José Luis Vara nos comenta el seguimiento al personal, ¿no? Se vuelve a repetir, digamos, esta buena práctica, ¿no? En el caso que ocurra algún contagio, ¿no? ¿Cuál es el apoyo o el soporte que yo estoy brindando a esta persona, ¿no? La contención emocional nuevamente, ¿no? Ante la incertidumbre, ¿no? El impacto de una empresa MIPE al contratar a un enfermero licenciado médico. Bueno, definitivamente habían aquí, y esto reitera otra vez el tema de los costos laborales, ¿no? Y los costos que representan las medidas de bioseguridad en el plano de la implementación de todo ello para poder reactivar mi actividad. Definitivamente el tema de los costos, sobre todo para estos sectores, pues son temas que los rebasan, ¿no? Y sí son de cuidado, ¿no? ¿Cómo afectan los turnos rotativos en estos momentos, ¿no? El cambio de esos turnos, ¿no? Recordemos que dentro de las posibilidades que se dio a nivel regulatorio estaba la de poder cambiar los turnos y horarios de trabajo de manera unilateral a los trabajadores, ¿no? Y ciertamente ello era uno de los aspectos, en efectos, que podían traer ciertas situaciones, ¿no? Y sobre todo el tema de la compensación. Ustedes recordarán que al inicio de la emergencia se establecía la posibilidad de que los trabajadores tengan esa situación de la compensación posterior, y muchas veces iba a ser imposible realizarlo y llevarla a cabo, ¿no? Por esta situación que se comenta justo en el chat, ¿no? Después tenemos aquí a José Luis Vara, indica que reprogramar actividades con sostenibilidad diversa, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con una situación aquí importante, ¿no? Sabemos que se están destruyendo empleos, sabemos que hay una afectación significativa, ¿no? Y la tasa del desempleo va a aumentar muchísimo. Y aquí hay una situación importante, ¿no? ¿Cuántos trabajadores se van a recolocar en actividades a las que normalmente no están acostumbrados a realizar, ¿no? Eso sin duda va a pasar, ¿no? Vamos a tener mucha fuerza laboral multitasking, que se van a incorporar en diferentes nichos de la actividad económica de la forma que se pueda, ¿no? Porque hay que incorporarse de alguna manera, ¿no? Después comenta el señor Scofield, los protocolos de seguridad no bastan para mantener la enfermedad fuera de la empresa, ¿no? El área de recursos humanos debe liderar el cambio cultural en dirección de que nuestros colaboradores tengan estilos de vida saludables. Esto es fundamental para la continuidad del trabajo, ¿no? Definitivamente. Acá hay un tema de cultura que va a cambiar muchísimo. El área de recursos humanos se vuelve un área ciertamente estratégica, ¿no? Para poder enfrentar esta situación de crisis que tenemos actualmente, ¿no? Después tenemos la intervención, el reemplazo del personal infectado en la cuarentena, algo que debe ser muy dinámico. Es verdad, ¿no? A situaciones de emergencia necesitamos respuestas inmediatas, ¿no? Y cuán importante se vuelve ahora para la empresa tener un plan de contingencia, ¿no? Es algo, creo, y es una de las lecciones aprendidas que debemos considerar, ¿no? Otro tema importante que aquí Jorge Luis Castillo nos comenta, ¿no? Con relación al tema laboral, y ese tema ya definitivamente nos orilla a pasar a la segunda parte de esta mesa virtual, pero hay posibilidades, les comento, de que ustedes puedan intervenir a través de levantar las manos, ¿no? Para que esto no se vuelva una situación en donde ustedes también tienen la posibilidad de conversar y de levantar la mano. No sé si tienen la opción allí para poder hacerlo un poco más dinámico, ¿no? No hay ningún problema con ello. Bueno, entonces vamos al punto 2 del módulo, ¿no? Ya hemos sacado algunas ideas interesantes con este rol del área de recursos humanos. Y vamos al bloque 2. En el bloque 2 tenemos dos temas importantes, ¿no? Los grandes desafíos, ¿no? ¿Qué grandes desafíos enfrentan los empleadores? Ya algunos ciertamente los hemos tocado con estas intervenciones. Y el rol del empleador al cumplimiento de protocolos
sanitarios, ¿no? ¿Cuál ha sido ese rol del empleador frente a los protocolos sanitarios? Ese es un tema importante que debemos abordarlo, comentarlo, ¿no? En el plano de esta emergencia. Ahí justamente hay una persona que quiere intervenir, el señor Raúl Coronel. A ver, por favor, denle el audio. ¿Aló, Alejandra? Sí, señor Coronel, le escuchamos. Ok, Alejandra, muchas gracias. Muy interesante lo que hasta ahora estás comentando, pero claro, estás haciendo un monólogo, tampoco quiero aburrir con mis temas, porque me imagino que hay muchísima gente con deseos de participar. Primero de todo, un gran saludo a la Sociedad Nacional de Industria. Son los 124 años que estamos celebrando esta semana. Lamentablemente tenemos que celebrar todo desde casa y participar desde casa, cuando estábamos acostumbrados a todos los años estar todos juntos participando allí de las distintas actividades que siempre organiza también la sociedad. A ver, no sé por dónde empezar, porque tengo muchos temas y muchas cosas que poder comentar. Seguramente varios de ellos ya han sido comentados por los que antecedieron los comentarios. Pero, y aprovechando que hay algunas autoridades participando, alguien comentó ahí que legislación difusa, demasiadas manos en temas que podrían ser un poco más simples, y también falta un poco de claridad en algunas cosas, como por ejemplo, empezaste mencionando el tema de las posibilidades de que todas las empresas han tenido para tratar en lo posible de mantener toda la fuerza laboral, y eso iba por las compensadoras, cuenta de vacaciones, y algunas otras alternativas que sin duda estoy seguro que la mayoría de las empresas han ido hasta el máximo posible por mantener toda la fuerza laboral, porque fuerza laboral que, valga verdades, costó mucho a las empresas educar, costó mucho a las empresas entrenar, costó mucho a las empresas formar especialistas en distintos puestos. Entonces, obviamente nos tocaba hacer el mayor esfuerzo por mantener. Pero hay algunas cosas que faltan esclarecer, como por ejemplo, me imagino que muchos están en esta situación. Hemos ido al máximo en buscar seguir pagando los salarios en compensación de horas. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta que ya van casi, dentro de 5 días cumplimos 90 días con el estado de emergencia, y con muchas empresas sin poder trabajar todavía y vender. Sin duda nos vamos a enfrentar a un mercado reducido. Vamos a salir a fabricar y a vender en un mercado donde los compradores van a ser mucho menos que los que teníamos como expectativa hasta el 15 de marzo. Entonces, vamos a tener tanta cantidad de horas por compensar que va a ser inhumano pretender compensarlas todas este año, porque para compensarlas todas este año tenemos que, más o menos, una cuenta simple, turnos de 14 horas de trabajo, y eso no es posible. Segundo, compensar horas con máximas horas de trabajo para producir algo que a lo mejor no lo podamos vender en lo que queda del año. Que faltaría entonces aclarar un poco que si esas horas es posible que se permitan pasar al próximo año, pero también hay un tema contable, cómo se van a tratar esas horas. Entonces, eso es un punto. Otro punto que tocaste, la responsabilidad. Claro, existe mucha responsabilidad de parte de las empresas por acompañar, por seguir capacitando. El rol de los recursos humanos y de organizaciones de SOMA dentro de las empresas pasó a tener un rol fundamental, más allá del rol normal que tenía el departamento SOMA dentro de las empresas. Hoy por hoy está cumpliendo y debe cumplir un rol fundamental acompañando al Departamento de Recursos Humanos en todo lo que es el acompañar
a los trabajadores en la actual situación. Otro de los turnos y la flexibilización. Nosotros tuvimos que emplear, teníamos normalmente primero o segundo turno, ahora vamos a hacer primero y tercer turno. Pero ¿para qué? Para que no haya overlapping de personas entrando y saliendo al mismo puesto de trabajo y que se disminuya la posibilidad de contacto de unos con el otro en los lugares comunes de la empresa. Pero ojo, también el tercer turno hay que tener cuidado, hacerlo caer dentro de los horarios que no choquen con el toque de queda, porque ese es otra limitante. Y luego el escalonamiento de los horarios de entrada y salida. ¿Para qué? Para que haya menos posibilidad también de que los trabajadores tengan contacto el menor posible en los lugares comunes como por ejemplo el vestuario. Todo el mundo cuando llega a la hora va a los vestuarios. Ahí hay que buscar flexibilizar los diferentes áreas en diferentes horas, 15 minutos, 20 minutos, media hora y así por el estilo, ir escalonando, como también ir escalonando los horarios de refrigerio para que no haya también la posibilidad Y luego pasamos por todas las modificaciones que hay que hacer en cada planta para tratar de que los puestos de trabajo no estén tan pegados o que estén distanciados al máximo posible. Y cuando no es posible, buscar otros mecanismos de separación física, con vidrio, etcétera, etcétera. Adicionalmente, quería también traer un punto a la mesa de debate, que es, nosotros como empresa hemos decidido no solo hacer las pruebas de los test solamente a los puestos que han sido calificados como de mediano hacia arriba de riesgo. Hemos decidido hacer las pruebas al 100% de los trabajadores, desde el máximo gerente hasta toda la plantilla. Y además de eso, hemos también tomado la decisión de hacer pruebas mínimo 3 veces al mes, o sea, cada 10 días, para un poco ir llevando el registro y ver cómo va la evolución de la enfermedad dentro de nuestros trabajadores. Pero ahí hay un primer punto que sí me gustaría tener incluso el input de otras empresas a ver si es que le está pasando lo mismo. Hemos tenido, para sorpresa, que dentro del grupo de empleados, de administrativos, empleados de la planta, ingenieros, practicantes preprofesionales o profesionales, dentro de todo ese gran grupo de empleados tenemos más o menos entre un 4 y un 5% de personal que ha salido positivo en el test. Sin embargo, cuando vemos el grupo de trabajadores de planta, el porcentaje es mucho más alto. Estamos hablando de casi un 22% de personas que salen con test positivo. Por un lado, o sea, preocupa mucho porque, claro, es un grupo importante de trabajadores que tienen que ir 15 días a la cuarentena obligatoria, luego pasar nuevamente por el test, pasar nuevamente por examen médico y todo lo demás antes de tener la posibilidad de volver al trabajo. Eso obviamente quita una cantidad importante de fuerza laboral que tiene que ser reemplazada y además nos permite o nos obliga a hacer algún análisis justamente con nuestro personal de recursos humanos y en fin, en general toda la gerencia de la compañía, a ver qué está pasando con estas personas, por qué esa diferencia, por qué dentro de un grupo de empleados el porcentaje es tan bajo, o bajo en todo caso, lo ideal sería que sea cero, pero por qué dentro de la fuerza laboral el porcentaje es tan alto. Además, considerando otra cosa, nosotros hemos cumplido con todos los trabajadores todos los pagos correspondientes en el momento que les correspondía, o sea, el día programado de pago como estaba anticipado desde el inicio del año, o sea, el día
el anteúltimo día del mes reciben su paga, recibieron su paga completa, recibieron la CTS en el momento que lo marcaba la ley. Por lo tanto, podemos decir que los trabajadores no tenían ninguna necesidad de salir a ganarse el día a día. Lo tenían ganado, lo recibieron. Por lo tanto, la exposición que debieron tener fue mínima, igual que cualquier otro. Por otro lado, tengo también hemos escuchado en varias noticieros algunas deducciones de que, por ejemplo, que cierta clase social tenían que salir todos los días al mercado porque no tenían posibilidades de almacenar más alimentos. Muchas gracias, señor coronel. Importante la información que nos brinda. Aquí tenemos a Belén Ríos, que quiere intervenir. Por favor, Belén. Hola. Belén, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, agradecida por la invitación y de verdad felicitar este encomiable esfuerzo que hace la Asociación Nacional de Industrias por poner sobre la mesa estos temas tan relevantes para los empresarios, para la industria y para la sociedad en general. Yo hablo desde una visión de la academia y digamos que hay una reflexión profunda sobre la sostenibilidad y cómo esta crisis de alguna manera está permitiendo que las empresas tomen una oportunidad al considerar aspectos tan básicos y tan fundamentales como por ejemplo el tema económico, social y ambiental, que lo vemos desde ya al momento de enfrentar esta crisis. Por ejemplo, sin ir muy lejos, todas estas medidas de teletrabajo tienen que ver con la flexibilidad del mismo puesto de trabajo, en el que las familias pueden tener más tiempo, ¿no?, en sus hogares, y además podemos ver también el primordial aspecto que se le da a la salud, ¿no?, que de pronto en un tiempo pasado, una etapa pre-COVID, de pronto no se observaba, pero ahora a la luz de los hechos y las circunstancias, ya las empresas pueden tomar esta crisis como una oportunidad para planificar sus estrategias de sostenibilidad y tomando en cuenta esta etapa post-COVID, ¿verdad? Así que esa es mi reflexión y yo creería más bien que tenemos que tener una mirada positiva para poder tener esta nueva normalidad. Gracias. Gracias, Belén. Tenemos la intervención de una persona más aquí. Carmen, me parece. A ver, Carmen, por favor, te escuchamos. Carmen, te escuchamos. Bueno, sigamos entonces, no veo ahí la... No. Teníamos una intervención aquí. Carmen Trinidad. Carmen, por favor, te escuchamos. Quería saber si me escuchan. Sí, Carmen, te escuchamos. Ah, ya, sí. Mira, mi comentario, ¿no? Sobre todo yo me refiero a las MIPES, ¿no? Que, bueno, yo trabajo bastante con empresas MIPES y tienen ahorita mucha dificultad para cumplir los protocolos con los lineamientos que han dictado el Ministerio de Salud, ¿no? Y los decretos, en fin, que ahorita, y los trámites que también están para
digamos, seguir con el proceso de reactivación de las empresas. Si bien es cierto, ahora último se ha simplificado los trámites con el Ministerio de Salud, ya que se van a registrar de frente en el MINSA, pero hasta ahorita en la página no, digamos, no se ve el funcionamiento real, ¿no? Que está desde el viernes pasado, que han dicho que van a, digamos, a sacar la plataforma para que se pueda inscribir, pero todavía no se actualiza, ¿no? Entonces, todos estos, digamos, acontecimientos, todos estos problemas de las empresas, digamos que no se ve, digamos, un camino corto, ¿no? Para que puedan reactivarse. Y ahorita, como vemos, son las empresas MIPYMES las que más están sufriendo, ¿no? Porque también para lo que es bueno, de repente no entra acá, pero lo que son los préstamos también, como que le están dando más atribuciones a las empresas grandes, ¿no? Entonces es un poquito difícil es cumplir los lineamientos, pero van a tener que hacerlo para poder reactivarse, ¿no? Y seguir las normas establecidas. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Importante lo que comentas, ¿no? El tema de la regulación vuelve a venir a colación con respecto a todo lo que está ocurriendo con esta crisis, ¿no? Aquí habíamos dejado algunas intervenciones pendientes. Vamos a retomarlas para iniciar con la parte número 3, ¿no? Aquí hay algo importante que se menciona, ¿no? Con relación al tema del dinamismo, ¿no? Hay una situación aquí importante que Manuel Ramírez nos comenta, ¿no? Se está perdiendo el dinamismo, ese intercambio de las prácticas empresariales es sumamente fundamental poder tener una dinámica empresarial distinta, como mencionaba el señor coronel al inicio, las cosas están cambiando mucho, ¿no? Y el tema regulatorio, como comenta Carmen, ciertamente tenemos situaciones en donde el tema legal y conocer el tema técnico, sobre todo para quienes asesoran a las empresas, se vuelve algo vital, ¿no? Se vuelve algo sumamente importante y tener, digamos, ese sentido de urgencia y ser mucho más rápidos y más eficientes para poder resolver, ¿no? el asunto, ¿no? Ciertamente eso es muy importante, ¿no? Ahora, justo a colación de este tema del desarrollo, ya concluyendo para iniciar el módulo 3, ¿no? Había un tema que es importante, ¿no? Los grandes desafíos de los empleadores, que duda cabe que hay una situación aquí digamos, del dinamismo digital, ¿no? De las oportunidades que tienen los empleadores a veces de reinventarse, ¿no? Los que van a poder hacerlo, ¿no? Y esa importancia también del rol de la seguridad y salud en el trabajo, en el plano de las relaciones laborales, que cambia mucho, ¿no? ¿Qué consideran ustedes que se ha presentado como una oportunidad o una dificultad en el plano de las relaciones laborales, ¿no? A ver, me gustaría aquí por el chat tal vez, o alguien quiera intervenir, ¿no? ¿Qué oportunidades, qué desafíos se les presentan a las empresas en el plano de la seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué cosas podríamos rescatar? Aquí tenemos la participación de Doris, ¿no? Buenas tardes. Los desafíos también son para las universidades y los retos en la formación profesional. Y los retos en la formación profesional también son para las universidades y los retos en nuevas competencias, ¿no? Cintia nos comenta desafíos con capacitación y asesoría en temas, ¿no? Ciertamente la seguridad y salud en el trabajo se ha vuelto algo sumamente importante de cara a esta situación de la pandemia, ¿no? Y definitivamente aquí vamos a mirar en otras direcciones, ¿no? ¿Cómo es finalmente que la seguridad y salud en el trabajo recae, como bien señalaba el señor coronel, a veces mucho en el lado del empleador, cuando necesitamos tanto la intervención del trabajador para que se cumpla, digamos, todo el círculo y podamos tener, digamos, ese deber de prevención al 100%, digamos, establecido y eficaz y con los efectos que queremos ahora, porque ahora se trata de la supervivencia del negocio, ¿no? Aquí comentaban salir fuera de la caja, ¿no? Comentaba Jorge Luis, oportunidad, el trabajo remoto y que las empresas salgan de la caja, ¿no? Cuán importante, Jorge Luis, es dar ese
ese paso hacia ese dinamismo digital y hacia entender que estar presente físicamente en un trabajo no necesariamente tiene que ver con el tema de la productividad. Ciertamente esa es una oportunidad que nace en esta crisis, ¿no? Belén Ríos nos comenta, las empresas ahora tienen el desafío de implementar mayores medidas en el puesto de trabajo cuando se trata del trabajo presencial, ¿no? Yo creo que con esta resolución, que ciertamente fue un problema al inicio, la resolución al entenderla, la 239, ahora muchas empresas se han vuelto expertas en temas de seguridad, ¿no? Y se conoce, digamos, de manera más certera, ¿no? Los temas de medidas de seguridad básicos que hay que aplicar, ¿no? Un desafío de la implementación, comentan, es la seguridad y salud en el trabajo en el centro laboral, claro, ciertamente, ¿no? Señor Scofield, la reactivación solo se puede dar con una continuidad de labores, ¿no? Efectivamente, se enfrentan los empresarios a un panorama totalmente distinto, ¿no? Van a haber sectores duramente, ya los hay, duramente golpeados, tenemos estadísticas ya del Ministerio de Trabajo respecto al ingreso de los expedientes de suspensión perfecta y a la afectación de aquellos contratos de trabajo que no se han renovado. No hay una afectación clara, significativa, que hace cambiar mucho el entorno de la actividad empresarial actualmente, ¿no? Manuel Ramírez comenta, ¿no? Antes solo estaban a la expectativa de la fiscalización, ¿no? Ahora tendremos que cumplir los protocolos ante las fiscalizaciones. Bueno, hay mayores responsabilidades, ciertamente, y esa es una gran dificultad que se presenta a nivel de los empleadores, ¿no? Rina comenta que las empresas consideran lineamientos en salud de acuerdo a un protocolo y de acuerdo a normas de convivencia, ¿no? Claro, esa es una de las obligaciones más importantes y fundamentales dentro de lo que es este nuevo contexto, ¿no? Ahora, pasamos al tercer bloque, ¿no? Que tiene que ver con dos preguntas importantes, ¿no? Dentro de lo que es esta nueva forma de hacer las cosas y el liderazgo que viene no solo desde el ámbito de recursos humanos, sino también del ámbito del asesoramiento, ¿no? ¿Y qué ha pasado con los abogados en la época de la pandemia? Pues ciertamente los asesores han tenido que mejorar su eficiencia, ser más rápidos a un ritmo descomunal, ¿no? Porque hemos tenido la llegada de mucha regulación y ciertamente había que estar atento a ello, ¿no? Para poder resolver todas las situaciones que se presentaban en el camino, ¿no? Y algo que no cabe duda también es el tema de la importancia que cobran ahora los documentos digitales, justo a consecuencia de lo que nos comentó Jorge con respecto al trabajo remoto y esta situación de una disrupción al tema digital forzoso, ¿no? Casi a palos por parte de las empresas, ¿no? Es sumamente importante ya pasar, digamos, a esa era que ya la teníamos encima, pero hemos tenido que forzosamente ir para ello, ¿no? Entonces, aquí hay una situación definitivamente donde los documentos digitales cobran gran importancia en esta nueva era de las relaciones laborales, ¿no? Pero frente a esta situación, y ya viendo este tema de las interrogantes, ¿no? ¿Qué lecciones aprendidas de esta crisis en el plano de la seguridad y salud en el trabajo nos llevamos, ¿no? Ciertamente ya muchas se han comentado, ¿no? El tema, por ejemplo, de darle importancia, el tema de contar con departamentos que se encarguen de este tema o tercerizarlos, es algo sumamente fundamental ahora, ¿no? Es un tema que necesitamos tenerlo ya marcado en el ADN de las empresas, pues es necesario para seguir operando, ¿no? Sayira Sato, ¿no? Se dan, buenas tardes, nos dice, se dan en ambos casos oportunidades y desafíos, ya que la forma de hacer los trabajos debe reinventarse, ciertamente, ¿no? Los empleadores también deben considerar, a ver, un segundito, el desafío, los empleadores deben reinvertirse, ¿no? También deben considerar efectos de trabajar en casa, problemas disergonómicos, estrés, entre otros, por desarrollar las actividades en espacio que no estaban destinados en principio. Bueno, claro, ya nacen, digamos, otras situaciones justo a consecuencia de los efectos de la digitalización, ¿no? Carmen nos comenta, se debe establecer un plan de emergencia ante la pandemia, ¿no? Belén nos dice reforzar la labor y empoderamiento de los comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
al interior de la organización, que funcionen sobre todo, ¿no? Muchas empresas tenían los comités y ciertamente había que darles esta actividad, esta vida, y ahora forzosamente se necesita ello. Luis Enrique Quispe nos comenta, implementar la cultura del cumplimiento de los protocolos en todos los sentidos de seguridad y salud. Claro, aquí hay un tema, pero es un tema bidireccional, ¿no? La importancia que le tiene que tener, digamos, el trabajador y la importancia que le pone la empresa, ¿no? Nos comentan también, Eiser, la importancia a la salud biológica como, debe ser la bioseguridad como mental, dice, debe ser tomadas con mucho más énfasis. Ciertamente aquí hay una gran importancia y gran significancia en el tema de las medidas de seguridad. Definitivamente eso ha cambiado muchísimo el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, yo creo que el tema va por ahí. Y yo, ya cerrando, digamos, este módulo 3, ¿no? Les lanzaría la interrogante de cuáles son esos factores claves, ¿no? Del liderazgo, ¿no? No solamente para aquellas empresas que estén en el área de recursos humanos, que tengan líderes de recursos humanos, sino en general el liderazgo empresarial, ¿no? ¿Cuáles consideran ustedes que son los factores más importantes, los elementos más relevantes o los ingredientes más importantes que debe tener un líder, ¿no? Justamente ya habiendo visto qué características deben tener los líderes empresariales ante esta situación, pues que no estamos libres de que una situación de esta naturaleza pueda volver a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen que pueden ser esos puntos importantes, esos factores claves de éxito que deben contar con estos líderes, que deben tener estos líderes en materia de gestionar crisis, ¿no? Yo considero que, sin lugar a duda, la situación del sentido de la urgencia, ¿no? Va a ser una competencia sumamente importante, ¿no? La situación también de manejar crisis, de ser empáticos, ¿no? Va a ser algo que definitivamente va a ayudar muchísimo a las personas en las áreas de recursos humanos y en general a los líderes, ¿no? Que van a estar dentro de, digamos, esas características que las empresas ahora van a buscar, ¿no? Hay una situación en donde definitivamente las competencias anteriores no van a bastar, ¿no? La rapidez, por ejemplo, del líder con el que contamos, ¿no? Esa rapidez ante situaciones de conflicto, cómo reacciona, ¿no? Por ejemplo, tener también líderes que tengan conocimiento de todo un esquema, ¿no? No solo a nivel soft del área de gestión de personal, sino también conocer el tema técnico, ¿no? Gestionar situaciones de crisis, por ejemplo, el tema de la cultura empresarial, el clima, como ya lo indicaban ustedes, definitivamente son situaciones que van a marcar una pauta totalmente distinta ante esta situación, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la pandemia del COVID-19 va a cambiar muchísimo la forma en que vemos las cosas, ¿no? Un líder, por ejemplo, se dice acá, tiene una visión compartida para lograr objetivos establecidos, ¿no? Llegar al ADN del trabajador, ¿no? A través de esa visión compartida que nos comenta Carmen, ¿no? Dora Delgado, capacidad de comunicarse a todo nivel, ¿no? La comunicación creo que ha sido un tema que ha reincidido mucho en esta interacción de la mesa, ¿no? Y sí creo que es bastante importante este tema de la empatía, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, ¿no? Zaira Sato establece que creer dice, o creo que el líder debe poder demostrar con el ejemplo, que se va a involucrar con las actividades que pedirá ejecutar, que será parte no solo en el diseño de las soluciones, sino también parte de su ejecución, ¿no? La capacidad de empatía a todo nivel en el diseño, ¿no? Son ingredientes o factores claves del éxito del líder en esta época de emergencia, ¿no? Adalberto Liendo comenta que uno de los ingredientes es una visión holística, ¿no? También, y el conocimiento de los valores de la compañía, la cultura de la compañía es algo vital, ¿no? Poder involucrarse, ¿no? Con todo lo que es la empresa propiamente para poder transmitir
ese sentido de pertenencia que necesita contar el trabajador para poder sentirse parte, ¿no?, de todo el proyecto que se maneja a nivel general en una actividad empresarial. Entonces, yo creo que hemos sacado temas bastante importantes. No sé si alguien quiere intervenir con respecto a lo que hemos comentado, alguna situación que no se haya dicho, no se haya comentado aquí en el chat, para poder, sí, me gustaría recoger algunos temas de los ya dichos, para poder exponerles unas ideas para poder cerrar ello, ¿no? Aquí también comentan un poco algo importante, ¿no? Un líder debe manejar las habilidades blandas, ¿no? Aquí hay una interrogante, ¿no? Tomás Valeriano dice, ¿de qué manera SUNAFIL va a fiscalizar o sancionar a los gobiernos locales? Bueno, y esa es una situación que ya vamos a verlo, ¿no? La idea aquí es un poco compartir cómo se ha estado gestionando esta situación de crisis, ¿no?, a nivel de las actividades empresariales, ¿no? Entonces, eso es un tema fundamental, creo yo. Entonces, no sé si hay alguna otra intervención, alguien que quiera decir algo adicional. Manuel Ramírez comenta el cambio de desenvolverse en la empresa, ¿no? Esa forma de adaptarse a nuevas circunstancias, porque los gerentes ya no pasarán su día a día, ¿no?, en la oficina, sino tendrán que evaluar resultados, ¿no? Claro, en realidad yo creo que todo empresario tiene que evaluar, y de hecho que evalúa resultados, ¿no? Y ahora es algo mucho más delicado hacerlo, ¿no? Las empresas van a tener que cambiar mucho la dirección de cómo se viene operando, ¿no? Definitivamente eso ha cambiado mucho el pensamiento. Tenemos, por un lado, una situación de medidas de seguridad, medidas regulatorias, ¿no? Y como yo les indicaba al inicio, una dicotomía, ¿no?, respecto de lo que se permite desde el punto de vista legal y esta situación de preservar los empleos de la mejor forma posible y tratando de evitar esa situación en donde haya, pues, una afectación gravísima como la que estamos viendo, ¿no? Dora nos comenta, los líderes tienen que trabajar en hacer eficientes sus procesos a fin de compensar las enormes pérdidas. Eso es cierto. Eso es cierto. Ahora viene una gran tarea luego de esta emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por eso yo les decía, creo que es importante una memoria de la empresa al cerrar esta emergencia sanitaria y ver cómo es que se va a trabajar luego, ¿no? Cuánto va a cambiar esa planificación, ¿no? Entonces, esa situación es sumamente importante entenderla, ¿no? Y sí me gustaría, si ya no hay alguna intervención adicional, proyectar algunas ideas importantes que creo que encierran muchas de las situaciones que se han comentado el día de hoy, ¿no? Y vamos a hacerlo de esta manera. Ahí yo creo que logran ver mi pantalla, ¿verdad? ¿No? Entonces, el día de hoy, bueno, el contexto ya lo hemos puesto, ¿no? Tenemos una situación, de verdad, una fotografía muy difícil en el plano laboral, en el plano de seguridad. Al 31 de mayo hay un registro de 28.178 empresas que han presentado estos expedientes de suspensión perfecta de labores, lo cual involucra a más de 271.000 trabajadores, ¿no? Ahora, del total, el 80% ha sido evaluada y el 50% se concentra en Lima Metropolitana, ¿no? Del total también, el 3% de las solicitudes corresponden a empresas con más de 100 trabajadores y las principales actividades económicas que han sido afectadas, y ya lo sabemos nosotros, es el área de comercio, hoteles y restaurantes. Respecto del resto de las actividades no han estado operando en un 100%, y eso ha sido una situación que ha afectado mucho las condiciones en las cuales se viene desarrollando las actividades productivas, ¿no? Otro tema importante, ¿no? Según cifras del INEI a marzo del 2020, ¿no?, durante el trimestre de febrero, marzo, abril, más de 1.200.000 y tantos personas perdieron el empleo formal, ¿no? Tenemos una afectación aquí que es clarísima en el plano laboral. Pero, ¿cuál es la situación en la que se enfrenta el empresario actualmente, ¿no? ¿Cómo se afectan las relaciones laborales?
ciertamente las relaciones laborales se van a afectar en varios sentidos, ¿no? Tenemos aquí elementos que son fundamentales, que tienen que ver con el mercado, ¿no? Como mencionaba el señor Coronel al inicio, hay una situación en donde hay mucha afectación por parte de lo que va a ocurrir, ¿no? En este mercado en el cual se desenvuelven las actividades productivas no va a ser el mismo, ¿no? Hay una afectación ciertamente. Un segundo elemento que afecta las relaciones laborales tiene que ver con las normas, ¿no? Ya ustedes lo han comentado en este chat, y han dicho ciertamente que hay una situación en donde las obligaciones o las responsabilidades laborales van mucho más allá de lo que ya estaba pasando, ¿no? Entonces hay una situación normativa que es un elemento que va a afectar directamente las relaciones laborales y esta interacción, ¿no? En el plano empresarial, ¿no? El tercer elemento, ¿no? El Poder Judicial, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Acá hay una situación también en donde el elemento de Poder Judicial va a jugar un papel importante, ya lo juega y lo jugaba antes de la pandemia y ahora no va a ser, digamos, la excepción a ello, ¿no? Y en el plano de las relaciones laborales, pues, ¿qué es lo que le toca al empleador de cara a todo esto que tiene que hacer, de cara a todo esto que tiene que cumplir? ¿Qué es lo que le corresponde? Lo primero es, evidentemente, tenemos una parte dura y técnica, que es el asesoramiento legal, ¿no? Y ustedes han visto que en la interacción que han hecho, ciertamente los temas legales están muy enraizados. Hay una extrema necesidad de contar con un soporte que permita conocer lo que debo y no debo hacer en este plano de las relaciones laborales, y el asesoramiento se vuelve algo neurálgico para las empresas y para que puedan aplicar buenas prácticas y puedan aplicar este cumplimiento laboral como se espera en esta crisis, ¿no? Otro elemento importante es repensar el área de recursos humanos. Lo hemos comentado en el desarrollo de esta mesa, ¿no? Y tiene que ver con pensar fuera de la caja, como decían ustedes, ¿no? Y optimizar el área de recursos humanos, diseñar nuevos planes de cómo vamos a captar aquella mano de obra, aquellos trabajadores que son necesarios para el funcionamiento del negocio. Van a haber líneas de producción que se van a ver seriamente afectadas, ¿no? Entonces, hay toda una situación en donde vamos a tener que armar en el plano de administración de personal una situación en donde ya estamos a otro nivel y a otro contexto. Como se indica reiterativamente, estamos ante una situación de nueva normalidad. Y el tercer elemento tiene que ver con esa necesidad de tener líderes, gestores, gerentes que tengan acción inmediata frente a todas las contingencias que ocurren. Ustedes ya lo han dicho en el chat, hay una necesidad extrema de poder tener el acercamiento correspondiente con aquellos trabajadores que han sufrido contagio, aquellos trabajadores que están afectados por esta enfermedad, tener el monitoreo constante, dar una prioridad en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Definitivamente son acciones que van a ser priorizadas en el plano de las relaciones laborales, ¿no? Y ciertamente aquí cobra mucho sentido un punto de inflexión, ¿no? En primer lugar, para un mercado que no va a ser el mismo que ocurría antes de la pandemia, para un mercado laboral, vamos a tener un problema, porque va a haber una situación en donde vamos a tener que mejorar el rendimiento. Ustedes también lo han indicado el día de hoy, ¿no? Cuán importante es recuperar esta situación de la emergencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Será posible o no será posible el tema de la compensación? ¿Vamos a afectar o no vamos a afectar a la situación de los trabajadores desde el punto de vista personal, ¿no? Y preservar sobre todo el valor de lo que es la actividad propiamente empresarial, ¿no? Redefinirnos en realidad, reinventarnos, como lo indicaban ustedes, pensar fuera de la caja, porque tenemos que tener un plan totalmente distinto, tanto a nivel de estructura operativa como financiera. Y aquí hay un punto de inflexión. Y ya sabemos que hay una serie de regulaciones que se han dado para efectos de la recuperación del valor de las compañías, ¿no? En este sentido, vemos temas de casos de insolvencia o, en el peor de los casos, situaciones de quiebra. Definitivamente hay una afectación muy, muy grande, y lo ideal es que antes de
pasar a este punto de inflexión, las empresas puedan tener los planes necesarios a nivel operativo y financiero para poder reinventarse. Eso es un tema fundamental que tenemos que indicarlo al cierre de esta mesa, ¿no? Elementos importantes que ustedes han mencionado en sus intervenciones. El liderazgo. Qué duda cabe que el liderazgo es algo fundamental, es una pieza clave para poder desarrollar, digamos, estos nuevos planes, ¿no? A nivel de actividades, de líneas de producción, de ventas, cambiar los canales de ventas, como el tema de las ventas es otro tema que también definitivamente ha sido afectado con esta crisis, ¿no? Hacer planeamientos laborales. ¿Cuántas empresas estaban en la posibilidad de realmente repensar la plantilla, ¿no? Entonces, aquí ya va a tener que haber una eficiencia a ese nivel y pensar en todas las aristas, no solamente desde el plano de la planilla, sino también desde el plano de seguridad, ¿no? Desde el plano del clima laboral, de la cultura, ¿no? Y ya lo han dicho también ustedes en sus intervenciones, las nuevas formas de trabajo, ¿no? Un teletrabajo que no funcionaba, a un trabajo remoto que ciertamente ha permitido a muchas empresas durante la emergencia nacional poder manejarse o poder sobrellevar sus actividades de alguna manera. Entonces, definitivamente las nuevas formas de trabajo están aquí y se han venido para quedar, ¿no? El tema de seguridad y salud de trabajo sigue siendo una situación que está dentro de la mente de los empleadores, que tiene que ser una situación muy repensada también a nivel regulatorio, ¿no? Acordémonos que aquí es importante la conducta del trabajador, la importancia del cumplimiento por parte del trabajador para que esta cadena de sistemas de gestión funcione, ¿no? Y el rediseño, evidentemente, de políticas salariales. Ya no estamos ante una misma situación, probablemente tenga que modificarse mucho las estructuras salariales y las situaciones de costos en las empresas, ¿no? Un entorno digital también, ¿no? Un entorno digital inclusive que lo han mencionado ustedes en sus intervenciones, que está cambiando la forma y está afectando de cierta manera el entorno digital a otras situaciones y a otros problemas que todavía no los avisoramos, pero que van a venir ciertamente y van a ser una problemática. Y, por último, plataformas de gestión de información es algo fundamental, ¿no? Muchas empresas lo que han hecho durante esta emergencia es poder, de alguna manera, recoger y tener canales que les permitan poder tener esta interacción e información clara con los trabajadores en la medida de que podamos dar esa información correcta, esa información eficaz, ¿no? En una situación en donde hay un temor generalizado, ¿no? De esta emergencia, ¿no? Rina nos comenta aquí, el líder tiene la capacidad de entender cuál es el sentido de las oportunidades que se viven, ¿no? Claro, el líder es una persona que tiene el ADN de la empresa, ¿no? Y que ciertamente va a tener esa suficiente empatía, ¿no? Rina también nos comenta, el líder tiene la capacidad de entender cuál es el sentido de la oportunidad que vive en este nuevo tiempo de COVID, y que el día a día de las fortalezas que tenemos son valoradas, y que frente a estas debilidades mejoraremos nuestra forma de vivir. Bueno, hay que definitivamente tomar oportunidades con respecto a esta crisis y ver qué situaciones de aprendizaje y de prueba-error podemos nosotros sacar adelante, ¿no? Daniel Sandoval, ¿no? Quisiera hacer una pregunta, ¿no? Ya que, como menciona, la pandemia está afectando a personas que ya eran parte del mercado laboral. Sin embargo, aún hay muchos jóvenes que estamos por egresar. Quisiera que nos puedan hablar acerca de las habilidades y destrezas que debemos potenciar para poder ser parte y no quedarnos atrás en el entorno empresarial, ¿no? Definitivamente esa es una situación que viene a colación y es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir o qué competencias debemos de tener o los jóvenes deben de tener para poder insertarse de una manera correcta al mercado laboral? Bueno, ya la vez habíamos comentado al inicio, ¿no? Probablemente se van a buscar profesionales multitarea, profesionales muy técnicos, pero que tengan las suficientes habilidades para adaptarse a los cambios, ¿no? ¿Quién podrá negar de que esta situación ha hecho que definitivamente las empresas puedan adaptarse a los cambios? Tenían que hacerlo, ¿no? Tenían que cambiar la forma como venían operando, y esta situación definitivamente va a ser una competencia muy valorada en aquellos
jóvenes que están incorporándose al mercado laboral. Ciertamente la adaptación al cambio es fundamental y el manejo de crisis, ¿no?, frente a estas situaciones de problemas inmediatos es algo también extremadamente valorado, ¿no? Tener líderes fuertes, líderes resilientes, ese es un tema que salta muchísimo a colación en esta emergencia, ¿no? Esa posibilidad de poder sobrellevar esas dificultades y hacernos fuertes, definitivamente es un ingrediente importante para los jóvenes que van a incorporarse en el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que se han sacado ideas interesantes, elementos importantes, ¿no? Un diálogo a través de este chat, ¿no? Creo que he podido leer todas estas ideas que han podido ustedes poder colocar aquí, ¿no? Y de cierta forma permitir de colocar, digamos, en esta presentación que ya les he proyectado hace un momento, cuáles han sido las situaciones más importantes, más trascendentales, ¿no? Definitivamente el tema regulatorio lo es, ¿no? Pero sobre todo la nueva visión que tiene que tener un empresario en esta situación. No sé si haya alguna intervención, algo más que añadir, algo más que quieran decir. Me parece que ya se han leído todas las intervenciones, ¿no? Y considero que ya podríamos cerrar la mesa, ¿no? Finalmente, agradecerles el intercambio por escrito que ha habido aquí, con la intervención que ha habido de los participantes, ¿no? Y simplemente indicarles e invitarlos a participar en la transmisión del día central de la Semana de la Industria, que es el día viernes 12 de junio. Listo. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos.